¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos de DCNAS Español. Me es un gozo y una bendición poder compartir con ustedes una palabra en esta noche. Hemos pasado una prueba difícil del COVID, pero damos gracias a Dios que vamos saliendo adelante. Y gracias sinceramente a cada uno de ustedes por sus oraciones, por haber estado al pendiente de nosotros. Créamelo, sin eso no hubiéramos podido salir adelante o avanzar y lograr salir de esta situación. Entonces estamos muy agradecidos con nuestra iglesia por lo que Dios ha hecho, cómo Dios se ha manifestado. Y bueno, aún traigo algunos problemitas con la tos y que yo espero que en esta noche me permita aún así compartir una palabra con ustedes y que esa palabra pueda traer bendición a nuestras vidas. Agradezco al hermano Serna que nos estuvo compartiendo el domingo. Fue una grande bendición. Sin duda tenemos un gran equipo en DCNAS Español y creemos que todavía Dios tiene planes para nuestra vida, para nuestra iglesia. Ha estado haciendo la obra en los demás pastores y eso nos regocija y nos anima a continuar hacia adelante. Quisiera compartir algo en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses habla el apóstol Pablo de que debemos de ser agradecidos y estar regocijados o contentos con Dios por todo lo que el Señor nos manda y lo que el Señor nos da. Pero en Filipenses capítulo 2 menciona y dice una palabra en el versículo 5. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí voy a parar un poco para hablar un poco de este versículo. La palabra decía que en nosotros debe existir un sentir muy similar al que hubo en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos imaginamos a Jesucristo, nos imaginamos un hombre súper poderoso, un hombre en el cual no existía ningún problema, ningún malestar, que nunca tuvo ninguna dificultad, o que era el superhombre que lograba aguantar y soportar todas las cosas. Pero déjame decirte algo. Una de las cosas que Jesús tuvo fue una humildad tan grande al grado que él menciona y dice que fue tan humilde que no fue capaz de hacerse Dios o tomar una forma figurada de Dios para no sufrir aquí en la tierra. Es decir, este Jesús, cuando vino acá a la tierra, sufrió nuestros dolores, pasó las mismas experiencias que usted y yo tenemos. A pesar de ser Dios y a pesar de tener todo el poder para quitar cualquier fuera de problema, Él tenía el poder para cambiar el clima. Recordemos lo que hizo en aquella barca. Él tenía el poder para quitar de encima cualquier fuera la situación. Mas, sin embargo, encontramos que Él no fue capaz de quitar cualquier dolor, cualquier sufrimiento siendo Dios, sino que al contrario lo tomaba, y lo tomaba de parte de Dios. Él siempre buscó la voluntad de Dios. Él siempre aceptó la voluntad de Dios. Algo que muchos de nosotros todavía nos falta experimentar, tomar, vivir, que es parte de los planes o de la voluntad de Dios. Él no se conformó con esto, sino que solamente, dice la palabra, se humilló inclusive. No solamente dejó sus poderes sobrenaturales, no solamente no los quiso usar, sino que llegó a un punto de humillación para hacernos entender y saber que es un Dios hombre, que es un Dios que nos entiende, que el Señor Jesucristo sabe nuestras debilidades, sabe lo que sufrimos, sabe lo que pasamos, y que eso nos debería de cambiar un poco nuestra perspectiva, porque muchos de nosotros estamos tan afligidos por el día a día, por los problemas, estamos tan afligidos por el alma, por las cosas que suceden a nuestro alrededor, y nos hemos dejado de guiar o de tomar en cuenta que Jesucristo sufrió nuestros dolores. Justo ahora yo estoy teniendo una tos
Y yo me pensaba, me imaginaba esto hoy mientras que hacía mi mensaje y preguntaba a mí mismo, me decía, bueno, Jesucristo nunca se enfermó. Bueno, déjame decirte que sí, probablemente sí se enfermó. ¿Por qué? Porque sufrió lo mismo que nosotros. Dice que Él llevó las enfermedades nuestras en la cruz de Calvario. Entonces quiere decir que Él sí llevó enfermedades, que sí sufrió dolores. Y todo esto lo hizo porque dentro de Él existía una humildad tan grande que podría entender nuestra necesidad, que puede entender nuestro dolor, que puede entender mi problema, que puede entender cómo me siento en el interior, que puede entender mi desesperación, que puede entender qué es lo que está sucediendo en mi vida y a mi alrededor. Siendo Dios, tuvo una humillación de entendernos a nosotros, nuestros problemas y nuestras debilidades. Cuando usted comienza a entender esto, es algo hermoso, es algo precioso. Déjame decirte por qué. Porque entonces toda nuestra atmósfera cambia. Porque ahora yo sé que Jesús me entiende cómo me siento, me entiende lo que paso, entiende mis problemas, entiende mis lágrimas inclusive. Y cuando vemos de esa manera a Jesucristo, nos ayuda muchísimo. He dado consejería a más de una persona y déjame decirle que cada vez que alguien me dice, sabes, tengo un problema, supongamos que es económico, pastor, no sé qué hacer, no sé cómo lograr salir de esta, no sé ni cómo voy a salir. Y cuando le digo, sabes, yo tal vez pasé algo similar a ti, conozco a alguien que pasó algo similar a ti, y lo primero que me dicen es, ¿y qué hizo para poder salir de allá? Bueno, esa palabra que tú das conforta el corazón de muchos, o inclusive en la enfermedad. Cuando alguien dice, sabes, estoy enfermo de esto, siento que me voy a morir, en ese momento cuando hablas con ellos y le dices, sabes, yo pasé por esto, o fulanito pasó por esto, y la pregunta rápido, ¿y cómo le hizo para salir de aquello? Bueno, cuando le das esa respuesta, hay una paz en el interior del corazón y que la gente se vuelve a animar y decir, bueno, si fulanito pudo con una situación de esta o aquella, eso quiere decir que entonces yo puedo también salir adelante. Y es hermoso. Es hermoso porque entonces comprendemos quién es Jesucristo. Comprendemos quién es nuestra posición o cuál es nuestra posición ante las circunstancias de la vida. Tenía frío hace un momento y ahora ya me dio calor. Pero gracias a Dios por todo. Así es de que permítame un momento, porque me quita. Bien. Dice la palabra y seguir hablando de ello. Esperemos en Dios que no regrese esta tosecita. Amén. Dice la palabra que haya en nosotros este sentir que hubo en Jesucristo. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra de las cosas que encontramos aquí en este pasaje es que no solamente Jesucristo es Dios y no usó los poderes sobrenaturales, sino que fue obediente hasta la cruz. Fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta el último inhalación de aire que sus pulmones dieron, porque fue fiel a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros muchas ocasiones quisiéramos aventar la toalla en el primer problema que tenemos. Que nosotros generalmente decidiéramos volver atrás cuando vemos que la situación está muy adversa hacia adelante. Pero el Señor fue obediente. El Señor siguió creyendo en Dios, en el Dios Yahweh, en los planes de Él, en la voluntad de Él. Algo que nosotros no debemos de dejar que el enemigo nos quite. Porque a veces el enemigo viene y nos quita el sueño, nos quita nuestra paz, nos quita la alegría, nos roba las bendiciones que nosotros tenemos y nos hemos dado cuenta que dejamos de obedecer a Dios en medio de las circunstancias del problema. Cuando más deberías de orar, resulta que aquello deja de ser una opción de oración, o cuando más deberíamos de buscar al Señor, a veces nos sentimos más achicopalados y queremos mejor tirar la toalla y no avanzar hacia adelante. Cuando tengas más problemas es cuando más debes de orar. Pero aún si no hubiera problemas, debería ser la misma dedicación de oración a Dios, porque Dios sigue estando en control, porque Dios sigue teniendo un plan, porque Dios
no deja de cambiar su voluntad sobre nosotros, por lo que nosotros deberíamos de seguir siendo obedientes, cualquier sea la situación que estemos pasando en nuestra vida. Justo hoy recibí algunas peticiones de varios hermanos, entre ellas una persona que tuvo un accidente en Liberal y me pedían que orase por él. Dije, bueno, vamos a orar. Y la mamá está un poco descontrolada porque su hijo fue un accidente de trabajo y le cortó parte de su cabeza. Y entonces el muchacho está entre la vida y la muerte. Y la gente, yo creo que todos encontramos una desesperación. Cuando escuchamos una noticia como esta, el hijo de nuestra hermana Chayito, que tenía un dolor muy fuerte de cabeza, lo llevaron al hospital y resulta que tenía sangre y lo tuvieron que operar de emergencia el día de hoy, y que alabamos a Dios que ha salido bien, pero cuando escuchamos noticias como estas, a veces desmayamos, a veces sentimos que no podemos, a veces sentimos que las fuerzas se nos van acabando. No se diga en enfermedad, no se diga en problemas de matrimonios, no se diga en problemas, en fin, de muchos, de salud, en problemas de trabajo, en problemas de biles. Al final de cuentas, nosotros tenemos que ir al Señor y decirle, Dios, yo voy a seguir siendo obediente a ti, no voy a cambiar. No voy a dejar que mi problema sea mayor que mi fuerza para seguir adelante. No permitiré que el desánimo llegue y me ataque. Aunque seamos sinceros, el enemigo obra de una manera tan especial que nos hace sacar las lágrimas, nos hace sacar desesperación y caemos en un pozo. Pero el mismo salmista nos decía que Dios viene a sacarnos del pozo de la desesperación, de un lodo cenagoso. Dice la palabra que Él nos saca de ahí, nos vuelve a afirmar nuestros pasos y nos hace volvernos y devolvernos ese gozo de la salvación. Claro que todos pasamos problemas y claro que todos estamos en batalla justo ahora, pero es necesario que el hombre y mujer de Dios se levante y que no sea capaz de dejarse para que el enemigo lo destruya. Usted fue creado con un ADN especial, usted fue creado con todas las herramientas para salir adelante. Es cierto, nos desesperamos y tal vez tengamos que llorar, pero es porque el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Y Dios aún sigue teniendo una voluntad en todo esto. Dios no se ha equivocado. La voluntad de Dios es tan perfecta. La gente a veces se aferra a la vida, está tan molesto porque no puede lograr rescatar a gente, o no se logra salvar gente, o no se logra sanar gente, pero déjame decirte que está dentro de los planes y propósitos de Dios. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Nosotros somos los que queremos que Dios cambie la atmósfera del problema, de nuestra vida, de lo que está sucediendo alrededor, de los desastres naturales. Pero ¿realmente el Señor va a cambiar algo? Claro que el Señor puede cambiarlo, pero tendría que haber un corazón humillado. Y aun si Dios no cambiara nada, orábamos para que el Señor cambiara la trayectoria de uno de los huracanes que estaba pegando y que pegó mucho hacia el sur de estos países aquí en América Latina. Y realmente el Señor no lo hizo. ¿Por qué Dios no nos escuchó? En verdad Dios estaba escuchándonos. El problema es que nosotros queremos cambiar la voluntad de Dios y no podemos cambiar la voluntad de Dios. Tenemos que ser obedientes hasta la muerte. Si Dios no quiere cambiar el panorama, gloria a Dios. Si el Señor lo cambia, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Seguir siendo obedientes. Obedientes hasta la muerte. Obedientes en oración. Obedientes en palabra. Obedientes en continuar hacia adelante en la obra que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos. Ese es el paso que a mí me corresponde. Ser obediente hasta que llegue mi último suspiro aquí en la tierra. Luego decía de esto la palabra, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay algo que sucede cuando nosotros vamos a Dios. Dice la palabra que en medio de todo problema, en medio de toda dificultad que estamos pasando, en medio de la circunstancia que estamos viviendo, algo que hizo Jesús fue, primero no se rajó y siguió hacia adelante. Segunda cosa, obedeció todos los mandatos de Dios. Y aquí es donde viene lo más hermoso.
el Señor le exaltó. El Señor le exaltó hasta lo sumo. El Señor le bendijo su vida. El Señor lo levantó y yo te puedo asegurar lo que sucedió allá en ese momento. Se levanta el Señor majestuosamente y puede levantar su cabeza y decir, este es mi Hijo amado, porque siguió hacia adelante, porque me obedeció hasta la cruz, porque no se echó para atrás. Este es el que yo quería para que hiciera el mejor trabajo de salvación. Y yo me pregunto si realmente eso es lo que el Señor está pensando de mí, de David Charles. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero llegar un día con el Señor, que el Señor se levante en esa majestad y diga, bien hecho, buen siervo fiel. Bien hecho porque no te rajaste. Bien hecho porque aunque vistes la prueba, permaneciste. Bien hecho porque a pesar de que haya venido dolor o enfermedad o escasez o problemas, cualquiera haya sido tu problema, lograste vencerlo. Mis hermanos, yo creo que nunca se van a acabar los problemas. Vendrá uno, vendrá otro y vendrá otro. Y es parte de los planes y de la voluntad de Dios. En los planes de Dios está una vida eterna sin dolor, sin sufrimiento, en donde no reine más el pecado. Pero siento decirte que esto no va a suceder aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Y esperamos ese día glorioso. Pero mientras que estamos acá en la tierra, nuestro deber es permanecer, seguir, avanzar, creerle a Dios, fortalecernos en el poder de su fuerza. Es imposible que no logremos ver tantos problemas en la tierra ni en esta vida. Es imposible no llorar, es imposible no sufrir, es imposible no sentir ninguna caída, pero el Señor lo que quiere es permanencia. El Señor lo que quiere es obediencia. El Señor lo que está esperando de su pueblo es fidelidad, algo que en muchas ocasiones no tenemos en nuestra vida y por lo tanto, algo que de lo que Dios no está muy orgulloso de su pueblo es precisamente eso. Hemos dejado de creer, hemos dejado de hacer las cosas para Dios, hemos dejado de formar ministerios o hacer ministerios y nos hemos concentrado solamente en el egocentro de uno mismo, en mis problemas, en mis vidas, en lo que yo sufro. Pero déjame decirte que no debemos de concentrarnos en esto que estamos viviendo nosotros. Claro que por eso oramos al Señor, tenemos una gran herramienta de oración y le pedimos al Señor por lo que estamos pasando. Pero eso no significa que deje de obedecer. Eso no significa que deje de buscar al Señor. Compartía en nuestro grupo cerrado de Facebook de la iglesia y les compartía cómo esto sucedió por allá en las Filipinas, donde están cantando en la iglesia está inundada y de como quiera están los hermanos en el servicio. El agua está hasta arriba, pero la gente está cantando y adorando a Dios. Eso es lo que verdaderamente el Señor quiere. Que a pesar de la prueba continuemos adelante, que a pesar de las dificultades glorifiquemos el nombre de Dios, que saquemos nuestra mejor canción en nuestro peor problema o en la peor circunstancia que estemos teniendo de la vida. Que sigamos obedientes al Señor, que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, levantemos nuestras manos al cielo y le digamos a Dios, gracias Señor, porque aún en la prueba te voy a bendecir, te voy a glorificar, te voy a exaltar, sigues siendo Rey, sigues siendo Dios, te sigo amando y sigo agradeciéndote por todo lo bueno y lo malo que estoy recibiendo en este momento. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace la iglesia de Dios. Eso es lo que nos ha enseñado Jesucristo, que aún siendo Dios, no fue capaz de decir, sabes, tengo un dolor de muela, ahora mismo en el nombre de Jesús se me quita, ¿verdad? Bueno, él era Jesús, más bien en el nombre de Dios se me quita. No lo hizo. Él podía tocarse cualquier parte de su cuerpo y quitarse el dolor. Pero dice la palabra que él no usó eso para sí mismo. Usó los milagros para ayudar a otros, pero su dolor lo traía, su cansancio lo traía. Él, siendo Dios, logró sufrir lo que usted y yo sufrimos. No se lo quitó. No siendo Dios, dijo, no, sabes, yo no voy a sufrir, yo no voy a estar batallando. Que batallen los demás, pero yo no, yo soy Dios, yo puedo. No, al contrario, Él tomó también esos problemas, los vivió, sufrió, lloró como nosotros, se cansó como nosotros, pero nunca dejó de obedecer a Dios y de seguir a Dios. ¿Cuál era el propósito?
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenía un propósito. Y con esto voy a terminar. El verdadero propósito de que Jesucristo no haya usado sus poderes sobrenaturales era para que todos confesemos que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios, que realmente Él es nuestro Salvador, que por sus llagas hemos sido sanados, que por lo que Él ha llevado en el Calvario tengo una posibilidad de ser una persona diferente, de amar, de cambiar mi vida, de esforzarme a ser un mejor cristiano, de entender el dolor, de entender el sufrimiento, de entender la prueba, porque Jesucristo la llevó en la cruz de Calvario. Por eso hoy nos levantamos en su nombre, por lo que Él hizo, por lo que Él batalló, por lo que Él sufrió, por las decepciones inclusive que Él recibió y sintió, porque en muchas ocasiones alguien le volteó la contra, porque cuando Él hacía lo correcto la gente quería lincharlo y matarlo, y aún así permaneció fiel a Dios. ¿Cuál era el propósito? Que a través del nombre de Jesús encontremos paz, encontremos esperanza, encontremos fortaleza, fuerza, encontremos lo que tanto estamos buscando, que es a través de Jesucristo. Yo sé que tal vez tu prueba no es como la mía. Yo sé que tal vez ahora yo no estoy en un hospital como alguien está en un hospital. Y yo sé que tal vez mi situación no es como la que usted vive en este momento, pero tenemos algo similar. Jesucristo lo vivió. Y Jesucristo es el único que puede fortalecernos, ayudarnos y sacarnos adelante. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Que el nombre de Dios fuera glorificado. Que en el nombre de Jesús encontráramos la esperanza en el futuro incierto que vivimos. No sabemos lo que va a suceder mañana o cómo se darán las cosas mañana, pero sí te puedo asegurar algo. El Señor Jesucristo nos ha trazado un plan maravilloso. Solo sé obediente. No te desesperes en la vida, al contrario, confía en el Señor. Si tienes que llorar en tu dolor, llora. Pero eso no significa que dejes de obedecer al Señor. Hay ocasiones que con lágrimas tendremos que avanzar. Hay ocasiones que con dolores tenemos que avanzar. No podemos dejarnos que el enemigo nos tenga tirados. Hay que avanzar en el reino, hay que avanzar en las cosas de Dios. Tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. No dejarnos que el enemigo nos tenga pisoteados porque somos hijos de un rey, porque tenemos fortaleza en Jesucristo, porque Él mismo fue nuestro ejemplo y porque en el nombre de Jesús encontraremos victoria y al final su nombre será glorificado. ¿Cuáles eran otros los propósitos? Y con eso termino ya. Que en el nombre de Jesús toda la gente se doblegara y dijera, sabes, en Jesucristo hay poder, en Jesucristo hay presencia, en Jesucristo hay sanidad, en Jesucristo hay restauración, en Jesucristo volvemos otra vez a encontrar una solución amplia a mi vida. Y yo sé que mucha gente confesará que Jesucristo es Señor cuando venga a encontrarse en Él. Ahora que estuve enfermo con esto del COVID, recibía muchos mensajes, me decían, pastor, toma esto, pastor, toma aquello, pastor, toma esto, pastor, toma esto otro. Y cada uno tenía sus propias recetas. Y se los agradezco y algunas de ellas sí las hicimos. Pero, déjame decirte algo. El Señor tenía una receta para mí. Y el Señor tiene la receta para ti. Y nunca va a ser igual. Y se maneja de diferente forma. Pero el resultado es el mismo. Que el nombre de Dios sea glorificado. Para usted tal vez resultó lo mejor la oración y gloria a Dios, sigue orando. Para otro resultó una palabra. Para otro resultó el servir. Para otro resultó buscar o tener un ministerio nuevo o servir a los pobres o no sé. Cada uno algo le ha funcionado. Y esa es la manera en que el Señor trabaja. Pero el propósito final es el mismo, que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso te animo a ti a avanzar hacia adelante en este reino. Te animo a ti a continuar adelante en tu vida personal, espiritual. Y tal vez vendrán muchas aflicciones, pero recuerda que el Señor nos liberta.
Recuerda que en el Señor encontramos paz, fortaleza, y que el mismo Señor Jesucristo sufrió estos dolores, pasó estos problemas y ahora nos quiere ver en victoria. Y te aseguro que la victoria está más adelante, solamente avanza. No te dejes que el enemigo te haga retroceder de lo que tanto has ganado. Avanza y encontrarás en él la solución y encontraremos en él la bendición. Y su nombre será confesado entre los hombres. Porque otra gente te verá a ti y dirá, sabes, yo sé que hay algo especial en ti porque Dios te ha ayudado. Porque como a pesar de tu prueba sigues glorificando a Dios, cómo te mantienes con una sonrisa a pesar de todo lo que te ha pasado tan mal o de la vida tan mala que estás viviendo ahora mismo. Y eso es porque tenemos una presencia sobrenatural, porque obedecemos hasta la cruz, porque el Señor sigue estando con nosotros. Permítame hacer una oración por usted, por su vida personal, por su situación, cual sea. Y si usted tiene alguna petición, déjamela por favor. Me gustaría poder orar por usted. Y de igual manera, quiero avisar de una vez desde aquí que el próximo domingo estaremos reabriendo nuestra iglesia y tendremos un hermoso servicio. Yo espero en el Señor estar más recuperado y poder estar predicando el próximo domingo en nuestra iglesia a las 10:30 de la mañana, en la cual todos están invitados a llegar a nuestra iglesia. Y de igual manera este próximo domingo recogeremos las cajas que tendremos para los niños de Operación Navidad. Queremos dar una sonrisa a estos niños. Entonces, si usted desea apoyar, recuerda llevar tu cajita y agregar esos $9 para que se pueda tener el envío con el favor de Dios. Y bueno, vamos a seguir hacia adelante. Los planes no cambian, seguimos adelante con los ministerios y esta prueba fue una prueba que nos dejó venir el Señor, pero también habremos de ver su misericordia, su amor y su gloria para avanzar hacia adelante. Así es de que sigamos, continuemos. Obviamente tendremos todos los protocolos de seguridad. Vamos a desinfectar el día sábado la iglesia. Si usted desea acompañarnos, también véngase y lo podremos hacer. Estaremos desde las 11 de la mañana limpiando todas las áreas de la iglesia para que la gente pueda tener un regreso seguro a la casa de nuestro Dios. Pero permítame hacer una oración y con eso estamos terminando. Padre, gracias porque en esta noche nos has dado el privilegio de poder adorarte, buscarte, Señor, y recibir una palabra. Que haya en nosotros este sentir que hubo en Jesucristo. Un sentir en el cual el ánimo, la fortaleza, la fuerza sigue viniendo de parte del mismo Dios. Que no ha cambiado la mecánica. Que no cambiarán tal vez muchos problemas porque es parte de tu voluntad, pero que seremos obedientes hasta la muerte y hasta la cruz. Todos los días de nuestra vida permítenos seguir en obediencia, en esa fuerza espiritual, caminar hacia adelante contigo, Señor, y servirte y adorarte con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra de esta noche. Y si algún hermano o hermana está en algún problema, en alguna situación o dificultad, trae con ellos, Señor, la paz, la tranquilidad y la fuerza que viene solamente del cielo. Y de igual manera te pido, Señor, que en esta noche nos permitas tener un descanso hermoso y el día de mañana poder seguirte buscando para adorarte con el corazón. Gracias, Señor, por esta noche y por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el próximo domingo ya en nuestra iglesia para tener nuestro servicio de adoración a Dios. Gracias por su tiempo y sigue orando por nosotros como lo seguimos haciendo en oración por ti. Que el Señor te bendiga.